como tercer punto vamos a ver si en verdad hay una evidencia de que Dios ha llegado a nuestras vidas. Romanos capítulo 10. Mire, muchos de nosotros estamos aproximadamente a 15 centímetros de ser casi cristianos a ser cristianos. Aproximadamente. Hay unos que son más cabezones que otros y pues un poquito más lejos, ¿no? Pero aproximadamente del conocimiento intelectual, de la palabra estudiada y de la palabra implantada en nuestro corazón, de entender el Evangelio, de conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. 15 centímetros. De ser casi cristianos a pasar a ser cristianos. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan capítulo 15, versículo 5. Amén. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que está en mí llevará mucho fruto. Una evidencia más de que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Miren, aquí nos dice el Señor que tenemos que hacer hacedores de la palabra, tenemos que dar frutos. Tenemos que dar evidencia de que Dios vive en nosotros. Tenemos que demostrar que la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección, que ahora vive y mora en nosotros, tiene que haber esa evidencia. Y mire, dice la palabra de Dios que el Señor aborrece el mal. En Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Al Señor no le gusta la maldad. Cuando esa evidencia de cuando Dios está en nuestras vidas, esa evidencia de que ahora Jesucristo mora en nosotros, empieza a quitar todas esas cosas que contaminaban nuestro ser. Y tenemos que aprender a vivir y hacer conforme a la voluntad de Dios, hermanos, conforme a su voluntad. Y como dijimos aquí, tenemos que aprender a que el reino de Dios esté en nuestras vidas a cada momento, los 365 días del año, a cada instante, al acostarnos, al dormirnos, al levantarnos. El reino de Dios debe de gobernar nuestras vidas. Por eso se llama reino. No hay una democracia, no hay una elección. Si en verdad somos cristianos, debemos de sujetarnos a lo que el Señor dice, a ese gobierno que hay en nuestras vidas. Y como cuarto punto, la obediencia.
Ay, la obediencia. ¿Qué caray con la obediencia, hermanos? ¿Saben que la obediencia cuando llegamos al buffet a veces hasta se echa a perder? Nadie la quiere comer. Nadie quiere tomar de la obediencia. Todos queremos de todo, pero cuando se trata de obedecer lo que Dios nos manda, ¿cómo cuesta trabajo? ¿Cómo nos pesa? Cuando el reino de Dios está en nuestras vidas, debe de haber una obediencia total, una obediencia radical. Las cosas de Dios, sus ordenanzas, sus mandamientos, no se cuestionan, no se condicionan. A Dios se le obedece. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, al hijo de la promesa, al hijo que casi 100 años estuvo esperando, dice la palabra de Dios que Abraham se levanta muy de mañana. ¿Saben qué es eso, hermanos? Una obediencia radical. Abraham no prolongó el día, ni dijo, ay, pues me voy a levantar a mediodía. Dice la palabra de Dios que se levantó muy de mañana para ir y obedecer lo que el Señor le había mandado. Esa es la obediencia. Sin cuestionar, sin preguntar, simplemente obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Dice la palabra de Dios que las cosas de Dios son agradables y perfectas. Hermano, agradables y perfectas son las cosas de Dios. ¿Usted cree que lo que tiene es más agradable que lo que Dios le puede dar? ¿Usted cree que lo que tiene es más perfecto que la perfección del Señor? Por eso vuelvo a insistir. ¿Quién soy yo? ¿Soy un verdadero cristiano? ¿O soy un casi cristiano? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. ¿Cómo vamos a tener esa obediencia total a Dios? ¿Cómo le voy a hacer para obedecer a Dios? Dice la palabra de Dios en Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire, como verdaderos cristianos, vamos a enfrentar muchas tribulaciones, muchos problemas. Pero para los hijos de Dios esas tribulaciones producen un peso excelente de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y esos problemas, esas pruebas y esas dificultades, Dios las transforma en bendición, hermanos. Las convierte en testimonios. Dice en Romanos 8:28 que a todo aquel que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y miren, si decimos que somos cristianos y aún no hemos disfrutado de las bendiciones de Dios, quizás seamos casi cristianos, quizás seamos muy buenos actores y hemos vivido engañados
y robados por el diablo, hermanos. Que el Señor los reprenda. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 26, se les denomina por primera vez a los apóstoles cristianos. Cristiano significa discípulo, alumno, aprendiz. Un verdadero cristiano es un seguidor y aprendiz de Jesucristo. En otras palabras, ser cristiano implica esforzarnos para imitar el ejemplo de Cristo durante todas nuestras vidas. Quien dice ser cristiano debe de demostrar que vive como Cristo vivió. Es decir, hace lo que Él hizo y evita lo que Él evitó. Un verdadero cristiano es aquel que sigue, imita y trata de vivir como Jesucristo. El ser cristiano es de verdad, hermanos, mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Va mucho más allá de un nombre cristiano. No, eso va mucho más allá. Como les dije, una encuesta dice que el 94% de las personas dicen ser cristianos. Si vamos a la calle y le preguntamos, oye, ¿tú qué eres? No, yo soy cristiano. Pero vive como un cristiano. Y sabe, también allá en la calle hay personas que respetan los mandamientos de Dios. No roban, no matan, no hurtan. Hay personas que tienen misericordia para con los demás, hacen caridades, ayudan a la gente que está en la calle, dan de comer al hambriento, les llevan cobija, calzado. Pero eso no les da el título de cristiano, hermano. Dice la palabra de Dios que el cristiano es el que da frutos. Y el que vive como Jesucristo vivió. Y el que obedece la voluntad del Padre. Ese es el verdadero cristiano. Vamos a ver un ejemplo de cómo debemos de ser los cristianos. De cómo es un verdadero cristiano. Por si usted dice, bueno, pues, y entonces, ¿cómo le hago para ser un cristiano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ser para ser un verdadero cristiano? Y vamos a ver este ejemplo formidable. Es el ejemplo más claro, más tangible que todos conocemos de lo que es ser un verdadero cristiano. Y no me refiero a un cristiano que haya nacido conociendo a Cristo, sino de un cristiano que fue transformado, que fue cambiado y que la vida de Cristo ahora mora en él. Un hombre perseguido, criticado, se dedicaba a perseguir, encarcelar y matar a los cristianos. Perseguía a la iglesia y odiaba el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, cuando se transforma al cristianismo, quiere servir a la iglesia. Y la iglesia no confía en él. Porque dice, pues si él nos perseguía, él nos atemorizaba, ¿cómo vamos a creer en su vida? Pero el Señor lo escogió. Y no solamente para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, sino lo escogió para que escribiera lo que representa la venida del Señor, lo que representa la muerte de Jesucristo en la cruz, lo que representa la resurrección del Señor, lo que representa una esperanza para nosotros. Para eso lo escogió el Señor. A través del apóstol Pablo, el Señor quiere mostrarnos toda la gracia que Él tiene para sus hijos, independientemente de la condición en la que hayamos vivido.
Muchas veces pensamos que cuando venimos al cristianismo solamente tenemos que ser lavados, limpiados y restaurados. Pero no, el Señor también nos quiere utilizar. También quiere que llevemos frutos, que demos frutos. Eso es lo que el Señor quiere. Las cartas que hoy leemos fueron escritas para la iglesia. Una iglesia que con estas cartas fueron cambiados, fueron transformados, fueron exhortados, fueron enseñados. Pablo ahora no solamente les enseñaba la obediencia de Dios, sino les enseñaba la sana escritura, les enseñaba el celo por el Señor. Una iglesia que cuando nació, Pablo los perseguía, era su ejecutor. Y ahora esta iglesia está bajo las órdenes del apóstol, de este hombre, que les enseña no solamente con sus cartas, sino con sus obras. Era tal la semejanza, el celo que tenía Pablo por el Señor, que se atrevió a decir: ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Esa es una prueba fehaciente de lo que es ser cristiano. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Cuando somos verdaderamente cristianos, ya lo que hacemos no lo hacemos nosotros. Cuando ya el Evangelio ya no está aquí en nuestra mente, sino está aquí en nuestro corazón, y empezamos a entender lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces comprendemos que lo que hacemos, que lo que decimos no lo hacemos nosotros, sino es Dios a través de nuestras vidas. Es Dios obrando a través de nosotros. ¿Y sabe qué significa la vida de Pablo? Eso es ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano que demostró el poder del Evangelio en su vida. Dice Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Eso es lo que tenemos que decir los cristianos. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y el poder de Dios se manifiesta en mi vida, y el manifestarse en mi vida se manifiesta en mis obras, en mis pensamientos, en mi forma de hablar, en mi forma de comer, en mi forma de dormir, en mi forma de soñar. El reino de Dios está en nuestras vidas a cada instante. Ese es el verdadero cristiano. ¿Quién soy yo? ¿No es maravilloso que lo que los otros rechazan, Dios lo escoge y lo acepta? Lo que otros critican, para Dios es útil y valioso. Para lo que a los otros es basura, para Dios se convierte en un tesoro preciado y especial. Eso es lo que usted y yo somos en las manos de Dios, hermanos. Barro en las manos del alfarero. Y la única manera de que no seamos cambiados y transformados es estar en las manos del Creador, en las manos del alfarero, y por nuestra propia voluntad apartarnos. Esa es la única manera, hermanos. Dios es misericordioso. Quiero hacerle dos llamados. Primero, que tenga una entrega total a Dios.
una obediencia radical. Si le dicen, ore por los alimentos, gloria a Dios, Señor, gracias porque me estás mirando. Si le piden, tire la basura, Señor, gracias porque me estás utilizando en tu templo. Si le piden que comparta un mensaje, Señor, gracias, y póngase a cuentas con el Creador. Escudriñe su vida y dile gracias a Dios porque está siendo utilizado. No solamente fue lavado, regenerado, restaurado, sino ahora va a ser útil para la obra de Dios. No va a ser usted, ni su sabiduría, ni su inteligencia, ni su habilidad, no. Porque dice que crucificado estoy juntamente con el Señor. Y ahora todo lo que hago lo hace el Señor a través de mí. Un verdadero cristiano siempre está luchando contra el pecado y tratando de parecerse cada vez más a Cristo. Este es un proceso que dura toda la vida. No una decisión o experiencia del momento. Es un compromiso que será recompensado eternamente si somos verdaderamente cristianos. Pues seremos herederos del reino de Dios junto con Jesucristo. Amén. Y mire, con estos 2 versículos quiero concluir. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Amén. Gálatas 6, 4. Dice la palabra de Dios. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no entre otros. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mateo 5:48. Póngase de pie, hermano. Con este versículo terminamos. Mateo capítulo 5, versículo 48. Amén. Dice la palabra de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Llévese esta pregunta hoy a su casa. Reflexiónala. ¿Quién soy yo? ¿Me conoce Dios? ¿Hay una evidencia de que el reino está en mi vida? ¿Soy obediente? Gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Eres grande y misericordioso con nosotros, Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque somos unos pecadores, Señor. Perdónanos, Padre amado. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido obedientes, Señor, como tú quisieras que fuéramos, Señor. Perdónanos, Padre amado, por tratar de hacer de este cristianismo, Señor, algo a nuestro gusto, Señor, a nuestro placer, a nuestra conveniencia, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. En esta mañana, Señor, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor. Tú, Señor, Padre amado, eres el alfarero, Señor. Haznos nuevos, Señor. Haznos una vasija nueva, Señor, útil para ti, Padre amado. Enséñanos, Padre amado, a obedecer, Señor, tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre amado, porque las cosas de este mundo, Señor, nos distraen, Padre amado. Y a veces creemos, Señor, que en verdad somos cristianos, Señor. Oh, Señor, pero no hay frutos en nosotros, Señor. Dices tú, Padre amado, en tu bendita palabra, Señor, que tú, Señor, no rechazas un corazón contrito y humillado, Señor. Oh, Padre Celestial, hoy recibe, Señor, este corazón, Señor, que se agobia, Padre. Oh, Señor,
ten misericordia de nosotros, Padre. Enséñanos a ser como tú, Señor, a vivir como tú, Padre Celestial. Mora en nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, llene todo, Señor, nuestro ser, Padre. Permite, Señor, que seamos de testimonio, Señor, a donde quiera que vayamos. Que seamos de testimonio, Señor, con nuestra forma de hablar, Padre. Que podamos demostrar, Señor, que ahora tú vives en nuestras vidas, Señor. Permite, Señor, que podamos demostrar, Señor, en nuestra casa, Señor, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Dios, con nuestro hermano, Padre amado, que tú vives, Señor.